En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el tema sobre la oración y tomaremos una porción de las Escrituras, palabras de las Escrituras, palabras de Cristo, que dice así en el capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre, dice el Señor, y el Padre está en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí hay promesas maravillosas. Dice el Señor que la iglesia, que nosotros, que los cristianos que hemos vivido estos 2000 años de historia eclesial, haremos las obras de Cristo y mayores harán, dice, porque Él va al Padre. Pero estas palabras, esta promesa, es dada en el contexto de la enseñanza de la oración. Él dice que nosotros haremos las mismas obras que Él hizo, pero cuando analizamos la vida de Jesucristo, vemos que todo lo que Él hacía y todo lo que Él decía, todo su accionar y vivir en esta tierra, en el ministerio que Dios le dio, lo hizo en base de la oración, de la dependencia absoluta de su Padre. Como Él dijo, yo no puedo decir nada por mí mismo, no puedo hacer nada tampoco, dijo el Señor, por mí mismo. Yo todo lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hablo. Y todo lo que veo que el Padre hace, el Hijo lo hace juntamente. Estas palabras denotan absoluta armonía, sintonía de Cristo con su Padre, y denota también que el Señor oraba y consultaba al Padre respecto a cómo podría accionar, hablar y hacer obras. Es dependencia. Y la oración es el hábito espiritual y devocional que expresa la mayor dependencia que nosotros debemos de tener para con Dios. Y Él dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor nos ha dado su nombre. Y Él dice, si ustedes piden al Padre y lo creen y piden, así como enseña la Biblia que debemos de pedir y orar, ustedes van a obtener lo que pidan. Por supuesto que tenemos que pedir conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a la voluntad de Dios. Por eso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está saturado, llenado de oración, de enseñanza sobre la oración. Hay oraciones que están escritas allí como testimonio de cómo oraron los siervos y las siervas del Señor en el Antiguo Testamento.
y también están registradas en el Nuevo Testamento las oraciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de sus discípulos, de sus apóstoles y las oraciones de la iglesia. Así que podemos aprender sobre la oración leyendo las Sagradas Escrituras. Los salmos, por ejemplo, son oraciones que tienen música. Son cánticos, pero al mismo tiempo son oraciones cantadas. Así pues que la Biblia está llena de oración, para que nosotros aprendamos, para que nosotros conozcamos cómo orar. Y aquí se nos promete de que si algo pidiéremos en su nombre, Él lo hará. En el mismo libro de San Juan dijo el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre, dice el Señor, y recibiréis. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el Padre sea exaltado, levantado, glorificado y reconocido. Para que su poder, su amor, su gracia la conozcamos a través de las oraciones que le hacemos cuando Él responde positivamente a nuestras peticiones. En la época de los apóstoles o de los discípulos, cuando el Señor los llamó para enseñarles, los israelitas del Antiguo Testamento y también los discípulos oraban directamente a Jehová. Se ponían de rodillas y adoraban a Jehová y le pedían directamente a Dios lo que ellos necesitaban. Pero el Señor está inaugurando una nueva dispensación, una nueva época en cuanto a la comunicación con el Padre. Dice el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús inaugura un tiempo de gracia donde nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor por su nombre, Él nos ha dado su nombre. Él nos ha dado promesas en su nombre para que nosotros podamos pedir al Padre y lo podamos pedir en el nombre del mediador, del único mediador, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Esto lo deberíamos de tener en cuenta porque en algunas religiones se tienen como mediadores a seres humanos. Dicen que hay que pedir en el nombre de Buda, que hay que pedir en el nombre de Zoroastro o de José Smith y así sucesivamente. No, la única oración que el Padre responde es la oración que se hace en el nombre de su Hijo. ¿Y por qué esto es así? Porque hay un solo Dios y un solo mediador que es Jesucristo hombre. Y esta exclusividad de la mediación de Cristo se debe a que Él es el que nos relaciona con el Padre a través de su sacrificio expiatorio y redentor en la cruz. Él es el único que llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y derramó su sangre como un pago de nuestra liberación o redención. Él se constituye en el único mediador. Es un mediador perfecto porque tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando Él se presenta en nombre de nosotros al Padre, lo hace como hijo del hombre, como hombre, como representante de los hombres. Y cuando Él se presenta delante de Dios, representa al Padre como un ser divino. Así que Jesucristo tenía que tener las dos naturalezas para ser el mediador perfecto.
Por eso Él dice, pidan en mi nombre. Y si ustedes piden algo al Padre en mi nombre, entonces yo lo haré. Y lo haré para que el Padre que me ha enviado al mundo sea exaltado, glorificado, sea su nombre conocido. Bien, entonces oramos en el nombre de Jesús. Y Él dice que va a responder nuestras oraciones. No debemos de dudar. No debemos de tener dudas respecto a las oraciones que hacemos. Él nos concede eso porque lo ha prometido, porque Él es el único mediador, porque nos ama, porque sabe que tenemos necesidad de tantas cosas. La Biblia dice, el Señor Jesús enseñando sobre la oración dice que no es por mucho palabrerío que nosotros vamos a ser escuchados, porque el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades. Así que a causa de que el Señor es omnisciente, conoce sus necesidades, hermano y hermana, y conoce mis necesidades, en el nombre de Jesucristo podemos acercarnos al trono de su gracia para hallar gracia y para hallar el oportuno socorro. Él siempre nos socorre oportunamente. Él nunca llega tarde. Él siempre nos rescata, nos ayuda, nos protege, nos bendice, nos concede aquello que nosotros verdaderamente necesitamos. Entonces, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en absoluta dependencia de Él. Jesús dependía del Padre. Tenemos que aprender de Jesús, de cómo oraba el Señor. Por ejemplo, cuando Él estaba en gran apretura, en gran prueba, en angustia. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del huerto de Getsemaní, cuando el Señor ora allí en ese huerto? Que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Esperen aquí, pero acompáñenme en oración, que yo voy a ir allá para orar. Y como al tiro de una piedra, el Señor se distanció de sus discípulos y oró. Oró profundamente, con gran angustia, de tal forma que dice la Biblia que su sudor era como mezclado con sangre, que caían grandes gotas a la tierra. Y estando en angustia, el Señor, el Padre, le envió un ángel para fortalecerlo. Porque nosotros, amados hermanos, nosotros los seres humanos, estamos pasando pruebas muy difíciles, dolorosas, angustiantes, pruebas que entristecen profundamente nuestro espíritu, nuestra alma. Y debemos de orar para que el Señor nos dé la gracia necesaria. Por eso dice, acercándoos al trono de su gracia para hallar abundante gracia, como el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo a las palabras consoladoras de Jesús? Él dijo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, soy fuerte. Esta paradoja de que cuando somos débiles somos al mismo tiempo fuertes, se realiza cuando nosotros acudimos al trono de su gracia, cuando acudimos a Dios y le decimos, Señor, necesito tu gracia porque estoy débil, porque sin tu ayuda no voy a poder superar esta prueba, esta situación. Dame sabiduría, dame fortaleza. Y es en ese momento de debilidad que la gracia del Señor se perfecciona en todos, pero en todos nosotros.
Así que la oración es para eso, para acudir al trono de su gracia, para recibir la fortaleza necesaria. A veces no sabemos qué hacer, estamos ofuscados, estamos entristecidos, angustiados, no sabemos qué hacer. Y así le decimos al Señor en oración, no sé qué hacer. Entonces el Señor nos da su dirección, nos guía, nos toma de la mano y nos dice, por aquí, y no temas, que yo estoy contigo. Yo soy el que te esfuerzo, no desmayes. Yo estoy aquí para esforzarte. No tengas temor. Yo estoy aquí para hacerte a ti una persona valiente. Solo no te sueltes de mi mano. Eso es lo que prácticamente el Señor nos dice. Pero eso es en oración. Eso es en oración. Es acudir a Él. Es porque en este mundo vamos a ser objeto de incomprensión y de muchas injusticias a causa del pecado que se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Entonces tenemos que orar para que el Señor nos fortalezca, para que podamos salir al otro lado de la prueba. Estamos a veces como metidos en un túnel oscuro, pero allá en el fondo nosotros vemos la claridad. Es como cruzar un río que parece que las aguas tumultuosas y fuertes nos van a volcar y nos van a arrastrar, pero llegamos al otro lado. Es como subir una cima, sí, que demanda mucho esfuerzo, pero que no tenemos las fuerzas necesarias, pero he aquí que el Señor nos da fuerzas. Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, allí dice que le envió un ángel y el ángel le daba energía, fortaleza. De tal forma salió el Señor fortalecido de esa oración que se levantó, afirmó su rostro como pedernal, le dijo a sus discípulos, levántense, porque el que me ha de entregar ya está cerca. Y dice una profecía que él puso su rostro como pedernal, firme, en dirección a Jerusalén, para ofrecer su vida en pago por nuestra redención. Estaba ya plenamente fortalecido en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da su poder, su fuerza, su gracia, para que podamos superar todas, absolutamente todas las pruebas que nos sobrevengan. Amado, confiemos en el Señor y hagamos de nuestra vida una vida de oración y de dependencia en Dios. Dios le bendiga, fortalézcase, pongámonos de rodillas, que el Señor nos promete y que nos llevará de triunfo en triunfo y de poder en poder. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.